tema. El tema de hoy, como bien dijo Patti, es lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Dentro de la iglesia, el Señor dejó establecidos algunos ritos y uno de ellos es el bautismo, la Santa Cena, lavamiento de los pies, la unción. Pero hoy especialmente vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña sobre el bautismo. Vamos a comenzar diciendo qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo viene de un vocablo griego que se llama baptizo. ¿Qué significa esta palabra griega baptizo? Significa hundir, sumergir. Quiere decir que cuando una persona experimenta el bautismo, es una persona que es hundida, sumergida dentro del agua. En otras palabras, el bautismo es un símbolo de la muerte al pecado y del nacimiento a una nueva experiencia en Cristo. El bautismo marca dos etapas de la vida: antes de Cristo y después de Cristo. Antes, cuando nosotros habíamos sido tomados por ser pecadores por el adversario de Dios, y en el momento que nosotros le entregamos el corazón a Dios a través del bautismo, hacemos nuestra esa expresión del apóstol Juan cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es el bautismo? Dijimos que es un rito. Es un rito que asemeja lo que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 nos lo aclara. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Sí, pastor. Adelante, Florecita. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias. Vean ustedes, cuando una persona entra al lugar donde va a ser bautizado, está de pie. Aquí viene el simbolismo. Está de pie. Cuando es sumergido en el agua, estamos simulando la muerte de Cristo. Cuando salimos del agua, estamos simulando la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo de los muertos por la gloria del Padre, y nosotros estamos resucitando a una nueva vida. Por eso el apóstol San Pablo dice que todo lo que hemos entregado nuestro corazón a Dios, somos nuevas criaturas, somos otras personas. ¿Qué es el bautismo? Mira, el bautismo es un rito. En sí es una manifestación pública de algo que ya existe en nuestro corazón. ¿Y qué cosa es lo que existe en nuestro corazón?
que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Cierta vez una hermana me decía, es que yo quiero que mi hijo se bautice a ver si cambia. No, el bautismo no cambia a nadie. El bautismo no es un cambio en nuestra actitud. El bautismo es un rito, es una expresión pública de que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y lo queremos demostrar públicamente. Por eso Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Qué es el bautismo? Es un rito que nosotros llevamos a cabo a petición de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos lo dijo en Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Lo dijimos, es una manifestación pública de haber aceptado a Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No. Por eso cuando él vino delante de Juan y le dijo que quería que lo bautizara, Juan le dijo, no, Señor, pero el que necesita ser bautizado soy yo por usted. Pero el Señor Jesús dijo algo muy interesante. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, en realidad Jesús no fue bautizado porque necesitaba ser bautizado. Lo hizo porque quería dejarnos un ejemplo. El bautismo es una manifestación pública que hemos aceptado a Cristo, pero en ese bautismo el Señor nos promete borrar todos nuestros pecados. Para eso debimos de haber experimentado el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es sentir dolor, tristeza por el pecado. El arrepentimiento es deseo de no volver a hacer lo nocivo que sabemos que hemos hecho. La pregunta es, ¿quién puede ser bautizado? Primero, todo aquel que crea en Jesús puede pedir el bautismo. Todo aquel que reconozca que es pecador y quiere ser salvo, puede ser bautizado. ¿Quién más? Todo aquel que conozca la doctrina, porque es importante, puede ser bautizado. Y todo aquel que pida ser bautizado, claro que puede ser bautizado. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es la forma del bautismo? Bueno, ya dijimos que la palabra bautismo viene de un vocablo griego que es baptizo, que significa hundir, sumergir. Entonces, el bautismo debe de ser por inmersión dentro del agua. Quiere decir que el agua debe de cubrir enteramente a la persona. Por eso la Biblia dice que Jesús subió del agua. Mateo 3:16, ¿alguien me ayuda, perdón?
Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Amén. Gracias, Alejandro. Dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y bueno, hay una experiencia maravillosa que en ese momento los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en él sobre paloma. Y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Juan 3:23, ¿qué dice? También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba. Gracias, Perlita. Quiere decir entonces que es muy claro y entendemos que el bautismo tiene que ser por inmersión. Hubo un cambio por ahí que la iglesia quiso hacer, pero acuérdense que nosotros no podemos hacer, el ser humano no puede hacer lo que él crea que puede hacer cuando Dios ha dejado establecido algo. Y entonces para ahorrarse, o no sé cuál sería la razón, eh, una doctrina incorrecta y usaron un bautismo por aspersión. Por eso alguien me decía cierta vez, es que yo ya fui bautizado de niño. No, no fuiste bautizado, porque si hubiera sido bautizado, hubiera sido sumergido dentro del agua. Fuiste asperjado, pero Dios no pide que nos aspergemos, Dios pide que nos bauticemos. Ahora, para experimentar el bautismo, debemos de estar arrepentidos, debemos desear la salvación. Un niño inocente, pues, ni siquiera sabe lo que está sucediendo. Pero bueno, no vamos a adentrar en otras cosas. Estamos viendo lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Ahora, aquí hay algo interesante, Efesios 4:5. ¿Qué dice Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un bautismo. Muchas gracias. Gracias, Florecita. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Alguien considera que solamente una vez se debe de bautizar uno en la vida? Bueno, ese es el ideal, pero a veces por algunas circunstancias se retiró, algo pasó y después renueva o quiere renovar el pacto con el Señor. Bueno, puede haber otro bautismo, pero aquí no se está refiriendo a una sola vez en la vida, se está refiriendo a una sola forma de bautizar. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuáles son los resultados del bautismo? Una nueva vida. Esto ya lo comenté ahorita. ¿Alguien me ayuda? Segunda de Corintios 5:17. Yo lo leo, pastor. Adelante, hermana Ligia. Eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchas gracias. Mire, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque, pues, algunos de nosotros tenemos algunas cositas en el pasado que no fueron muy agradables y que en realidad, pues, no nos agrada recordar. Pues no debemos recordarlas. Lo maravilloso es que cuando le entregamos nuestro corazón al Señor y experimentamos el santo bautismo, esa es nuestra nueva vida. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas.
¿Cuál es el resultado del bautismo? Una cosa muy interesante. Ingresamos como miembros de la Iglesia de Cristo. Hechos 2:41, ¿qué dice? Ayúdenme. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay otro versículo, Perlita, adelante. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas gracias. Vean ustedes aquí algo muy interesante. Nosotros ya estudiamos que quien estableció la iglesia cristiana fue Jesús. En Hechos capítulo 2 aparece el inicio de la iglesia cristiana. Y después de una predicación maravillosa del apóstol San Pablo, que eso se va a repetir de acuerdo a Apocalipsis 18, 3,000 personas fueron bautizadas. Y mire lo que dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde? A la iglesia. Esto me hace entender que Dios quiere que yo forme parte de una iglesia. Segundo, yo debo de sentir feliz, contento, el saber que pertenezco a la iglesia de Cristo, porque he recibido el santo bautismo. Después del bautismo, ya dijimos, comenzamos una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice algo interesante. ¿Me ayuda alguien? ¿Le ayudo? Adelante, Alex. Porque Porque somos, somos sepultados, perdón, adelante, adelante. Adelante, María Esther. Vamos a darle preferencia a las mujeres. gracias, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias. Gracias, María Esther. Vea, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es maravilloso. Esa es una promesa, esa es una bendición. Yo soy una persona nueva. No importa la edad, importa el haberle entregado el corazón a Dios en la edad que hayamos hecho. Comenzamos una nueva vida. Efesios 4:22 al 24. Adelante, Alejandro. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. 22 al 24. Gracias. Qué bonita expresión. Desháganse de esa vieja naturaleza. Vamos a dejar ese Alejandro de atrás. Ese Alejandro con varias acciones, varios pensamientos, ese Sergio igual. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Dejemos que el Espíritu renueve. La palabra renovar es una palabra compuesta. Trae un prefijo re, que significa reintegración o dos veces. Bueno, que el Espíritu cambie mi vida, cambie mis pensamientos y cambien mis actitudes. Y dice, pónganse la nueva naturaleza, esa que fue creada para ser semejantes a Dios. Qué cosa maravillosa. Por eso considero que es maravilloso ser cristiano. Es una bendición ser cristiano. Gracias a Dios por esa bendición. ¿Qué sucede después del bautismo? Comienza un proceso. El proceso de la santificación. Romanos 6:22. ¿Alguien? Pero ahora
quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Muchas gracias. Qué interesante. Quedamos libres del poder del pecado. Y aquí pareciera como que fuera negativo, pero qué maravilloso es ser esclavo de Dios. Y esa palabra esclavo era una palabra que se usaba en la antigüedad y en la época de Pablo, que no es esa esclavitud que conocimos, que se llevó a cabo 1000 años después, donde azotaban a los esclavos, los golpeaban. La esclavitud de aquel tiempo prácticamente tenía que ver como un trabajador que recibía órdenes, que se le respetaban sus garantías individuales, pero que por alguna razón de deuda tenían que hacer ese trabajo. Entonces, aquí habla y hace referencia a que recibimos órdenes, pero qué maravilloso es poder hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, ahora hacen las cosas, no las que hacíamos antes, las que llevan a la santidad y que dan como resultado el triunfo, la vida eterna gracias a Jesús. Y lo interesante es que esta tarea, el proceso de la santificación, dura toda la vida hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, desaparece la santificación y comienza la glorificación, estar con Cristo por la eternidad. ¿Qué más podemos decir de la santificación? El secreto de la santificación consiste en una perfecta unión con nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Alguien me ayuda? Juan 15, 4 y 5. Yo lo leo, pastor. Adelante. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Gracias, hermana Ligia. Qué interesante, ¿no? Mire, el Señor Jesús les estaba poniendo una explicación, haciendo una analogía de algo que ellos conocían muy bien. ¿Y qué era lo que ellos conocían? La vid. Había mucha vid en Israel. Hay todavía. Y a las ramas se les conoce como pámpanos. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas. Y claro, es evidente que si a un árbol se le corta una rama, ¿qué pasa con la rama? Pues se seca. Y Jesús puso esa ejemplificación. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, no van a hacer nada, se van a secar, pero si permanecen en mí, van a dar muchos frutos. Pero Jesús le dijo, quiero que entiendan que separados de mí, no van a hacer nada. Ahí hay un mensaje espiritual. Sin Cristo no se puede vivir, se puede subsistir,
pero Dios quiere que nosotros vivamos y vivamos felices. Comenzamos con las preguntas. ¿Quién estableció el bautismo? ¿Alguien me ayuda a leer estos dos versículos? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias, Perlita. ¿Quién estableció el bautismo? Jesús. Aquí está lo que lo conocemos como la gran comisión. Jesús nos comisiona a predicar el evangelio, invitar a la gente a ser bautizada, nos dice cuál es la manera de ser bautizado. Y claro, no es simplemente ir, entrar al agua y salir. No. Enséñenles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Sus mandatos. Sus mandatos. Y hay una promesa maravillosa. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Oh, esto es maravilloso. Entonces la pregunta es, ¿quién estableció el bautismo? Jesús. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? Aunque ya leímos este versículo, vamos a volver a leerlo. ¿Alguien me ayuda? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Muchas gracias, Carlitos. Qué gusto saludarte. Aquí está muy claro lo que ya habíamos dicho. ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? Es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La vida que vivimos ahorita, la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Vamos por la tercera pregunta. ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? Marcos capítulo 16, 15 y 16. Hay que entender bien este versículo. Adelante. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias, Semita. Oiga, vean ustedes aquí algo muy interesante. El Señor Jesús fue muy categórico, directo. Vayan y prediquen el evangelio a todos y háganles entender algo muy claro. El que crea el evangelio y lo acepte y pida ser bautizado, va a ser salvo. Les hago una pregunta. Si Jesús lo dijo, ¿lo creemos? Claro, claro. Pero también dio una advertencia. Mas el que no creyere será condenado. No me gusta hablar mucho de esto, pero tenemos que ser claros. ¿Qué significa ser condenado? Ser condenado significa que Dios estableció una ley en el universo. Y la ley dice, toda alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien dijera, bueno, pues al final todos nos vamos a morir. No, no se está refiriendo a eso. La Biblia hace una distinción entre la muerte física que tenemos aquí en esta vida, que por cierto le llama
descanso. Una cosa es descansar, otra cosa es recibir la condenación. La Biblia dice que todos los seres humanos vamos a resucitar, todos, pero va a haber dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para muerte eterna. Aun cuando una persona murió en esta tierra, va a resucitar. Si creía en Jesús, cuando Jesús venga, el Señor expresará que resuciten. Pablo lo dice que el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Juntos con los que hayamos quedado o hayan quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y los otros cuándo van a resucitar? 1000 años después. ¿Saben? La Biblia dice, porque el Señor es claro, el Señor tiene preparado un lago de fuego para Satanás, sus ángeles, para la bestia, para el falso profeta y para todos los pecadores. Pero no dejo de comentarlo, pero a mí lo que me interesa, que es lo más maravilloso, es el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Qué maravilloso es eso. Entonces la pregunta es, ¿qué importancia tiene el bautismo para el creyente? Pues está de por medio nuestra salvación o la condenación. La siguiente pregunta, ¿qué dos bendiciones se reciben con el bautismo? Hay dos bendiciones maravillosas. ¿Cuáles son? Bueno, pues vamos a verla en Hechos 2:38. ¿Qué dice ahí? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Carlitos. Vean ustedes. Cada uno de ustedes debe arrepentirse, dijo Pedro. ¿Arrepentirse de qué? Pues de nuestros pecados. Regresar a Dios. Ahí vamos bien. Pero tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Aunque sabemos que Jesús dijo que es en nombre de la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí Pedro estaba resaltando a Jesús en el nombre de Jesucristo para recibir dos bendiciones. Una, el perdón de sus pecados. Y otro, el regalo del Espíritu Santo. Bueno, creo que eso es maravilloso. ¿Saben? Cuando Simón el mago vio que los discípulos hacían milagros, dijo, ¿cuánto tengo que pagar para yo hacer eso? No, nunca lo hubiera dicho, lo regañaron y con justa razón. El Espíritu Santo no se compra, es un regalo de Dios, es gratis. ¿Para quién? Para todos sus hijos, para todos aquellos que lo quieran. Entonces la pregunta es, ¿qué dos bendiciones? Primero, el perdón de los pecados y segundo, el don del Espíritu Santo. Siguiente pregunta, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Aunque ya lo leímos, vamos a leerlo otra vez. ¿Alguien me ayuda? Así que Así los que... que, Adelante, adelante. Adelante, así Perlita. que, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Gracias, perrita. Vean ustedes una cosa. Quiere decir que al añadirse a la iglesia, eran partícipes de las bendiciones de la iglesia. ¿Qué hacían? Conociendo la doctrina, disfrutando la doctrina, viviendo la doctrina, viviendo en amistad, en armonía como hijos de Dios. Esa es la razón por la cual nos decimos hermanos, pues porque somos hijos de Dios. Esa es la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, participando del otro rito que es la Santa Cena, en los bandos de oración, cantando, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y cada día se añadían más las personas. Entonces, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? La iglesia adventista, que es el pueblo de Dios. ¿Qué cambios produce el bautismo? Romanos 6:4. ¿Me ayudan? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Gracias, Florecita. Ahora nosotros también podemos hacer ¿qué cosa? Tener una vida nueva. Esta fue la sección de las preguntas. ¿Qué deberíamos hacer? Creer en el Señor Jesús, Hechos 8:37, abandonar el pecado. El pecado es destrucción. Solicitar ser bautizados es una bendición. Responder prestamente al llamado de Dios. Nadie tenemos la vida comprada, nadie en lo absoluto. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? No sé. ¿Cuándo se va a terminar el tiempo de gracia? No lo sé. La pregunta es, ¿por qué postergar? ¿Por qué no pedir hoy ser bautizados? ¿Cuál debería ser nuestra resolución el día de hoy? Decir con valentía, creo en el bautismo por inmersión y deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús. Termino diciéndoles que Dios los bendiga. Mi pregunta